Entonces, la fuerza de trabajo es crucial, es un elemento no solamente de emplear, sino esta situación de interacción entre oferta y demanda, al final de cuentas termina perjudicando a la misma reproducción del sistema capitalista, porque tenemos que los trabajadores conforman un porcentaje amplio y mayoritario de la demanda en todos los países. Entonces, la situación del desempleo genera una caída de los ingresos, bueno, junto con ya sea la reducción de los salarios o los incrementos raquíticos que se pueden tener, al final de cuentas presionan al ingreso de los salarios, de los hogares, ¿no? Entonces, seguimos como que atando cabos, por así decirlo, armando un cuadro de la economía del 2020, 2021, para entender a qué nos vamos a enfrentar, cómo nos encontramos en este momento. Y por lo pronto podemos decir que sí hay un vínculo muy estrecho entre el desempleo y la producción, la caída del consumo, del comercio internacional, porque finalmente estamos viendo que ha caído la producción, está cayendo la oferta de empleo, los focos rojos y el llamado de atención no es para menos que hace la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Cuando dice América Latina estará en terapia intensiva en términos del desempleo para el 2021, en donde llegamos a retomando el cuadro, llegamos a unos datos muy elevados, como se muestran a continuación, donde terminábamos prácticamente la sesión de la clase anterior. Y pues sí preocupa, ¿no? Preocupa que justo que la participación de la población económicamente activa haya reducido. Se reduce en 2020, estamos hablando de una cantidad considerable, cerca de 5 millones. Tenemos también una caída del menos 5%, tasa de ocupación, cuánto se está ocupando, cuánto se está incorporando al empleo, tiene una caída, la gente que está ocupando es menos 6%, y la tasa de desocupación, pues bueno, se incrementa. En fin, y bueno, tenemos justamente se incrementa para este 2020 a justo 10.6. Vemos que también no todos los países les va bien. Algunos, por ejemplo, eh, Argentina ya venía arrastrando una crisis con Macri, y que pues es lo que le hereda el gobierno actual. Y Bolivia, pues después del golpe de Estado, pues también tiene una situación similar que le heredan al gobierno actual. Brasil ya tenía justamente una dinámica también de desempleo, también ya se enfrentaba a una situación de crisis. Chile, sin duda, el 2019 fue muy notorio la crisis social que tenía Chile, ese hartazgo de la población de las políticas neoliberales, así tal cual lo planteaban, en las luchas que se estaban desarrollando, igual que en Colombia, en fin, Ecuador, todo el proceso de elecciones que hay, que hubo también, bueno, que van para la segunda ronda en Ecuador. México, pues bueno, también nuestra dinámica de desempleo se ha incrementado en los últimos 2 años. Y, en fin, ¿qué pasa? Pues bueno, está, podemos ver la tasa de desempleo que está en 2020, ¿no? Se ha incrementado, no es homogénea, y la media es 10.6% en todos los países. Emiliano Nájera, adelante. Sí, profe, gracias. Bueno, tengo
como duda, participación, pero de lo que mencionaba como que momentos antes, como que en Latinoamérica Sur, bueno, ajá, habían tenido como que muchos procesos de nuevo tendiendo a la izquierda, ¿no? Antes de que empezara la pandemia, también en Ecuador, por ejemplo, Colombia hasta con Petro, que también llegó a casi ganar, que también se considera un candidato socialista y todo eso, eh, había tenido una vuelta a esa izquierda, ¿no? Antes de la pandemia, profe. Sí, Emiliano, justo después del 2012, 2012, 2014, algunos, bueno, se atreven ya a fechar, se atrevieron a fechar la caída del ciclo progresista, del primer ciclo progresista que se inaugura en 1999 con el arribo de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y que termina justamente con el fallecimiento de Hugo Chávez en el 2012. Justo muchos ya hablaban ahí, bueno, tenía un papel importante, ¿no? El golpe de Estado parlamentario con Vilma, en fin, todos. Y sí, muchos decían el fin del ciclo progresista en América Latina para decir ya se acabó, ¿no? Y pues anticiparon, ¿no? Muchísimos en hacer estas aseveraciones porque en efecto, ¿no? Muchos planteábamos que no hay un fin de ciclo progresista, sino es correlación de fuerzas, ¿no? El veleteo de la lucha es para un lado, para el otro, y si habían algunos retrocesos, pues lógicos, y sin embargo, pues bueno, vemos justo lo que bien comentas, ¿no? A partir del 2019 hay luchas, por ejemplo, en Chile son históricas ese hartazgo, ¿no? En términos de que la gente, bueno, venía de la dictadura, había una asimilación después de Pinochet del modelo neoliberal, había tenido su boom y expansión y eso hacía que había un consenso de que, bueno, dictadura, bueno, neoliberalismo, pues no nos va tan mal. Parecía que todo iba bien en la primera década del siglo XXI y pues, ¿qué pasa? Sorprende a todo el mundo, ¿no? Esta situación que hay en Chile, ¿no? Llegar las movilizaciones masivas y demás, que bueno, se paralizaron ahorita con la pandemia. Colombia igual, ¿no? Era el segundo país después de Chile en Sudamérica como referente del neoliberalismo y también empezó a emerger estas luchas. Ecuador, que celebraba la caída del gobierno bueno, el proyecto de Alianza País, perdón, no de Alianza País, sino un proyecto que había encabezado Correa y pues con esta traición de Lenin Moreno y ya nuevamente se está casi a un paso de regresar este proyecto y Bolivia sin duda, ¿no? El golpe de Estado, que todos decían es que era muchas reelecciones de Evo Morales, pero la misma masa planteó el regreso del MAS, ¿no? En elecciones. Sí, y eso tenemos que verlo, ¿no? De hecho, va a ser uno de los temas que inevitablemente lo tenemos que tocar. Algunos lo consideran como esta especie de situación de péndulo, ¿no? De que en ocasiones el capital recurre a las izquierdas para poder mejorar sus condiciones de reproducción y demás. Y otros, pues bueno, los proyectos siguen avanzando. Pero sí, es un tema, como verán, muy apasionante, muy bueno y que vale mucho la pena mencionar, como bien lo planteaba Emiliano. Y pues bueno, nos quedamos con esta situación del desempleo que sí llama la atención muchísimo. No a todos nos va a pegar igual y a todos venimos en una bolita de nieve desde hace algunos 2 años. Entonces, pues bueno, entonces justo lo que terminábamos justamente con estas estimaciones para entrar en la lectura, pero antes yo solamente quería comentar esta. Emiliano, ¿volviste a levantar la mano? No, profe, la dejé levantada, Perdón, perdón. es como apagué la presentación, vi. Y ¿cómo se encuentra México? México, bueno, esta es una nota de La Jornada, del periódico La Jornada,
ya sea de la semana pasada, no, antepasada, del 16-18 de febrero, justo de la publicación de la situación del empleo, ¿no? Ciudad de México, el número de desempleados en México se disparó 31.3% a lo largo del año pasado, 31.3%, es una cantidad considerable. En una de las expresiones de la crisis derivada de la pandemia, adicionalmente se dedujo que la población económicamente activa, es decir, que busca emplearse y con ello ocupada, sobre todo en restaurantes y servicios de alojamientos, se perdieron empleos de tiempo completo, en micronegocios y en la informalidad. Eh, o sea, sí nos está pegando fuerte, o sea, se pelean en los estables, en los que tienen base o mejores condiciones laborales, se pierde de los que son eh, intermitentes y también se pierden de los que son, digamos, ya la gente que había sido expulsada del proceso de contratación, que estaba de la formalidad más bien, y se encontraba en la informalidad, ¿no? Entonces, ¿de dónde más pueden ser expulsados si son expulsados de la informalidad? Esa es la pregunta. Entonces, sí es un análisis interesante de lo que está pasando en este momento con el desempleo. Dice, además de duplicarse la subocupación, es decir, empleos intermitentes, sin condiciones favorables de contratación, y el volumen de personas que no están al mercado laboral porque no ven oportunidades. Es importante porque finalmente yo en ocasiones cuando hacíamos referencia a este texto o el análisis del desempleo, siempre les preguntaba a los alumnos sobre la metamorfosis de Kafka. O sea, ¿alguno de ustedes ya la leyó? Les pregunto ahora a ustedes. No, profe. Tienen que revisar, o alguien ya la leyó. Antes en bachillerato, en mis tiempos, era como que dentro del temario leer a Kafka, la metamorfosis. Bueno, ¿por qué tiene que ver con el empleo? No voy a hacer spoilers de la lectura, vale la pena que la lean. Está chiquita la novela, pero el personaje es un personaje que mientras tuvo empleo fue ocupado, fue lo mejor, fue la persona de referente en la familia, el cuate como ejemplo, el sostén familiar, económico, moral y demás. Y el cuate pues pierde empleo, pierde, que bueno, ahí las situaciones lo va a narrar la novela, y pues deja de estar ocupado y se convierte en un especie de cucaracha, ¿no? Estorba, apesta, el cuate que ya no aporta a la casa, que ya no está aportando económicamente. Justo habla Kafka en ese proceso de que se está viendo a finales del siglo XIX, principios del XX, que no es nada menos que o sea, es similar a la situación que vivimos en el pleno siglo XXI, ¿no? El tener un empleo, pues bueno, si eres el sostén de la familia, pues bueno, todo lo que te permite. Si no lo eres, al menos pues colaboras y te permite colaborar, ¿no? O sea, sí te tiene un reconocimiento desde el núcleo familiar hasta un poquito más, además de que todo lo que puedes acceder. Y lo preocupante en este caso con lo que plantea INEGI es justamente incluso gente ha salido de la expulsada de la informalidad. En fin, en este último trimestre dice la nota de 2019 y el mismo periodo del año pasado, los desocupados, población que busca activamente un trabajo sin encontrarlo, pasaron de 1.942.000 a 2.549.000. Dicho incremento no superó lo reportado en 2009 y 2010, que fue el periodo de la crisis. Todavía no, pero aguas. OIT dice que va a haber focos rojos y terapia intensiva para América Latina, entre ellos México. Cuando ocurrió la crisis financiera internacional, sin embargo, sí destaca que pese a los altos grados de informalidad y que ayudaban a hacer más corto el desempleo del país, creció 332% el número de personas que llevan entre 6 meses y un año buscando trabajo.
creció 332%. El número de personas que llevan entre 6 meses y un año buscando trabajo. Entonces, si ustedes lo relacionan justamente con las materias anteriores, economía política 3, ejército industrial de reserva, esta población que para el capital justamente va a ser excedentaria, la va a estar ocupando, desocupando, van a haber un conjunto de categorías que están presentes en ocupación. Y justo tenemos que en periodos de crisis, la mayoría del ejército industrial de reserva es desocupado, ¿no? Hasta que la situación de acumulación mejore, los va a empezar a emplear. Que estamos viendo, no solamente es una cuestión de la pandemia, venimos arrastrando una crisis que ha expulsado fuerza de trabajo y que ahora también con la misma pandemia se ha intensificado, ¿no? En otros grupos más afectados, continúa la nota, dice la población de 45 a 64 años vio un aumento del 53.4% en el desempleo. Chin, o sea, población entre más grande, más vulnerable eres para perder tu empleo, seguida de quienes tienen entre 25 y 44 años la carne viva del capital para poder acumular, en el que aumentó el 38.8%. Por grado educativo, avanzó 51.3% entre quienes tienen primaria y 39.1% para los graduados de bachillerato, incluso universidad. O sea, está jalando parejo. Por otro lado, se encuentran estas personas que abiertamente se asumen como desocupadas, pero también están en la población no económicamente disponible, pero no económica activa disponible para trabajar, que aumentó en 53.2%. Finalmente, pues bueno, empieza a haber un incremento de este sector de la población. Hay 8.928.000 personas que, a pesar de necesitar o querer empleo, no entran al mercado laboral por dos razones. 2.2% de ellos desistió en buscar, 97.8% no lo hacen porque no creen tener posibilidades. ¿Qué es una economía kafkiana de esta metamorfosis social? Ya te expulsan a tal punto de que en este momento 2.2% dice, tiro la toalla al menos por un año, voy a dejar de buscar trabajo porque nomás no voy a encontrar. Tal vez se deban a distintos factores. Ahorita buscar chamba en el periodo de pandemia es hasta peligroso, ¿no? Vas a hacer en entrevistas con posibilidad de enfermarte y sin la certeza de encontrar nada. Bueno, con la certeza de encontrar un trabajo, ¿no? Y 97% no lo hace porque ya dicen, no creo que haya posibilidades, ¿no? Son porcentajes que ahorita en la pandemia se han incrementado en este contexto, pero progresivamente se incrementan en términos históricos. Si hiciéramos una tendencia histórica, daría que se ha incrementado poco a poco este sector en la población económicamente activa, ¿no? El daño de las medidas para contener el brote de COVID tuvieron en el mercado laboral perdón, el daño que las medidas para contener el brote de COVID tuvieron en el mercado laboral es más amplio que la mera desocupación. Según la encuesta, la PEA se redujo en 1.790.000 personas, pasó de 57.625.000 a 55.880 millones. Si bien se ha recuperado parte de este volumen respecto a lo visto en abril pasado, aún no se regresa a niveles previos a la pandemia y los sectores más afectados son evidentes. Pues bueno, es, digamos, lo más rescatable en esta nota acerca de el desempleo. Tenemos inevitablemente una tendencia por parte de esta reproducción, lo hemos visto en Economía Política 3, de expulsar, ¿no? Fuerza de trabajo. Veíamos dentro de este repaso que estamos haciendo, veíamos justamente estos procesos de acumulación extensiva e intensiva, ¿no? Vamos a ver si jala bien
el pizarrón de Zoom, que luego peleo mucho. Entonces, repasando, pues, teníamos que nos va a interesar mucho hacer los análisis de lo que llamamos el capital variable. Nosotros vamos a seguir continuando con esta lógica. Veíamos el capital realizado, como la suma del capital constante más el capital variable más el plusvalor. Y aquí nosotros hacemos mención justo que el capital variable no nada más es una magnitud abstracta, alejada, no. Es una categoría que tiene su expresión, ¿no? Su expresión va a ser finalmente el número de trabajadores por los salarios promedio que se les están pagando a la fuerza de trabajadores. L como número de trabajadores. Y W, aquí pecando de utilizar variables ortodoxas, como salarios. Entonces, finalmente, nosotros vamos a ver que hay un vínculo muy estrecho entre este incremento de el capital variable, ¿no? Hemos dicho que siempre la dinámica en esta reproducción es que constante, variable y dentro de este plusvalor, la disputa va a ser en que siempre se pretende reducir el capital variable e incrementar este plusvalor. Siempre en esta lucha es sobre estos dos, ¿no? Que van a generar desigualdad, que van a generar N cantidad de situaciones. Y la forma de estarlos reduciendo, pues bueno, tiene que ver muchísimo con la composición orgánica. Como ustedes lo saben, la composición orgánica está configurada por lo que viene siendo la composición técnica y la composición de valor. Tenemos pues que en la composición técnica es una relación de máquinas y empleados. Entonces nos va a plantear una relación de cuántas, el uso de máquinas y por parte también de los trabajadores que le están ocupando. Y la composición de valor va a ser una expresión plenamente de valor monetaria que nos va a decir esta relación entre capital constante y el capital variable, ¿no? Entonces, bueno, considerando, insisto, que el capital variable es esto, ¿sí? Entonces, esta composición orgánica, al final, que va a analizar o está implícito estos dos, composición de valor y composición técnica, va a ser la relación entre la capital constante y el capital variable. Bueno, ¿para qué mencionamos esto? Nosotros seguimos hablando en este proceso de acumulación que la tendencia histórica es que cómo puedo solucionar, o las preguntas que se hace el propio capitalismo para decir cómo puedo mantener esta distribución, en particular esta relación entre reducir el capital variable lo más posible, versus el incremento del plusvalor a lo más posible. Pues bueno, la cuestión tecnológica que se muestra en la composición orgánica va a ser una herramienta fundamental, además de, evidentemente, esta lucha que se plasma en la tasa de plusvalor, ¿sí? Esta relación de plusvalor en relación al capital variable, ¿no? Entonces, justo aquí vamos a sacar un grandísimo provecho desde la perspectiva del plusvalor absoluto y también del plusvalor relativo, ¿no? Entonces, justo es en donde estos elementos van a estar presentes y van a aportar en esta discusión. Ahora bien, cuando nosotros hablábamos de esta reproducción, pues finalmente vemos que en términos históricos se tiene finalmente una
tendencia por parte de la reproducción del capital, ¿no? La reproducción del capital en términos históricos justamente va a tener la característica de movimiento en donde la reproducción siempre va a ser capital realizado, capital constante, más capital variable, más el plusvalor, y este plusvalor se va a dividir, habíamos dicho, en el fondo de consumo capitalista, que es aquel, déjenlo borro acá, que es esa parte que se va a dedicar para consumir el capitalista y la acumulación. Y esta acumulación, a su vez, se va a dividir en un incremento del capital constante y un incremento del capital variable. ¿Para qué? Para que, si bien este es el primer momento o el momento cero, haya un momento 1, momento 2 y momento n del capital, de valorización del capital, en donde justo en cada momento se genera esta situación, que es justo la realización y la distribución del plusvalor en acumulación y después capital, incremento capital constante, incremento capital variable. Esta reproducción que tenemos, una reproducción ampliada, ¿no? En esta reproducción ampliada, evidentemente ya llegamos que la combinación del incremento del constante y el incremento de variable va a depender en gran medida de esta composición orgánica. Si hay una innovación científica tecnológica, evidentemente va a haber un incremento del capital constante, y si no la hay, entonces vamos a depender también de un incremento del capital variable. ¿Qué ocurre? Que si bien ambos se incrementan en todo este proceso de reproducción del capital, finalmente el que lo hace con mayor velocidad o siempre en términos históricos siempre se va a incrementar, va a ser el capital constante por encima del capital variable. Este no es que se contraiga, no, sino que la forma de incrementarlo siempre va a ser, por ejemplo, justo, si nosotros recordamos, capital variable, relación de número de trabajadores por los salarios, evidentemente no va a ser este incremento por incrementar los salarios. Va a ser incluso reduciendo los salarios e incrementar el número de trabajadores. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Hay momentos históricos en donde hay una innovación científica tecnológica que no puedes, o ya el número de trabajadores, pues bueno, va a ser rebasado por el de las máquinas. Y además, lo que ocurre acá es que la acumulación, es decir, la inversión que se está ejecutando, está cayendo o es nula, que son principalmente los procesos de crisis. Y esto va a dar a elegir al capitalista en dónde va a estar invirtiendo. ¿Va a invertir en constante, variable, o en qué tipo de variable, en qué tipo de empleo como sistema económico? Y ahí es en donde nos encontramos en este momento. Tenemos que muchos de los empleos ya se perdieron, se han perdido, y otros se intensificó su pérdida por la pandemia, ¿no? Y nos encontramos ante una situación de innovación científica tecnológica que ahora dice, bueno, voy a tener que elegir sobre qué tipo de capital variable voy a utilizar y qué ramas voy a estar utilizando, y qué ramas también esta innovación científica tecnológica ha generado en este momento y que han explotado o se ha intensificado con la pandemia. Y es aquí el contexto que tenemos sobre la lectura que tenemos que revisar el día de hoy, ¿no? Esta situación del tipo de trabajo, ¿no? O sea, tenemos una contradicción tremenda. Por un lado, se están perdiendo algunos trabajos en términos tradicionales o trabajos tradicionales, y también están emergiendo otros, ¿no? Incluso mucha gente que
que ha perdido su trabajo en esta formalidad y estos trabajos tradicionales, se van y se trasladan a estos nuevos empleos emergentes, Didi, como repartidor, como taxista, como prestar algún servicio, servicio, algún trabajo en internet, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso es lo que habla, o nos habla la lectura, bueno, el informe que queda para hoy, que estábamos justo caminando en la discusión allá. Quedan preguntas. Bueno, por un lado, ¿será suficiente este empleo para poder solucionar los problemas de la crisis actual? ¿Hasta qué punto será una especie de burbuja que ha crecido este tipo de empleo, pero cuando regresemos a la normalidad, ¿se va a reducir? Bueno, son preguntas para que sigamos analizando esta coyuntura y pues bueno, les cedo la palabra a ustedes, que ya algunos ya habían empezado a comentar esta lectura. Ernesto, Anaya, adelante. Sí, bueno, se me hizo muy interesante porque nos habla de estos como nuevos empleos que se basan como en internet o en plataformas y nos da ejemplos como de, no sé, Uber, Rappi, ahorita que es muy común. Y también algo que se me hizo como curioso es eso de que muchos de los que están como trabajando ahí tienen un grado de estudios alto y pues se vieron como, no tal cual forzados, pero a tomar estos tipos de empleo. Y así como también, aunque parezca que tienen como estas ventajas de que pueden trabajar a la hora que quieran, esta flexibilidad, pues tiene como sus contras, como lo es estos seguros, estas prestaciones como básicas que no se las dan completamente o de plano no se las dan. Pero yo creo lo que más me llamó la atención fue esto del nivel como de escolaridad, que varios de estos trabajadores están ahí. Porque justo antes de la pandemia, luego ahí cuando platicaba con los Ubers, luego sí me decían que habían estudiado tal cosa, pero pues estaban trabajando en Uber y así. Sí, muchas gracias, Ernesto. Alejandro Navarro, los tengo, bueno, siempre me hace bolas, entonces me cambian. Tengo a Alejandro, después Eric, después Ricardo y después Arturo, ¿sale? Alejandro, por favor. Sí, profe, como decía mi compañero, lo de estas aplicaciones como de Uber o de Didi o así como de reparto, un dato muy interesante que menciona la lectura es que las personas que trabajan en estas aplicaciones pues tienen salarios bastante deplorables, ¿no? Mencionaba que si no es que la mayoría tienen unos salarios de menos de 40 pesos la hora y con jornadas de hasta 10 horas al día con solo un día de descanso. Entonces, pues se puede ver aquí como la explotación, ¿no? Que sufren ay, perdón, aparte también nos dice que pues muchos de ellos pues no cuentan con las prestaciones, ¿no? Que puede otorgar un trabajo formal, porque pues estas empresas, en su mayoría ¿cómo se dice? O sea, no es una relación laboral formal, vaya, no son como sus empleados directos, algo así decía. Y pues esa es mi participación, profe. Gracias, Alejandro. Eric. Bueno, igual pues me resultó interesante cómo menciona todo pues, el papel de las plataformas y pues bueno, en cierta parte creo que pues como en todo, ¿no? O sea, trae sus pros y sus contras. Creo que en el principio de la lectura menciona que pues a partir de esto es más fácil que puedan llegar a contratar personas, ya sea que esto estés en México, que bueno, trabajar en otros lados,
pero también menciona la otra parte en la que pues hacen falta como regulaciones, tal como lo mencionaban mis compañeros en las plataformas que son como de entrega, Uber y todo eso, pues mencionaba incluso en el texto de que no había como una regulación de horario. Entonces, pues literal podías estar pegado y todo el día, pero pues como dice, o sea, los salarios son muy bajos. Menciona otra parte también de que en este tipo de plataformas, que incluso la oferta de trabajo llega a superar la demanda, entonces pues esto hace que lleguen en dado caso a disminuir los salarios y así. Entonces, pues creo que sí, pues debe de haber más regulaciones y todo eso, y pues en parte creo que sí es como pues un avance en el que nos puede ayudar, pero hace falta más como indagar, o sea, y pues como dicen, también hay personas que son profesionales que pues están realizando tareas que no son como tal de lo que les corresponde, o sea, igual sin menospreciar a cualquier otro tipo de tarea. Y pues esa sería mi participación. Gracias, Eric. Ricardo. Sí, bueno, a mí me pareció muy interesante que hasta en estos trabajos hay una brecha, ¿no? Entre los países emergentes y bueno, los de primer mundo y los de tercer mundo, ¿no? Y en lo que respecta a las formas de pago y la cantidad de dinero que ganan y las personas que trabajan, ¿no? Porque, bueno, el reporte dice, por ejemplo, que muchas de las personas en países de primer mundo tienen estos trabajos como un trabajo secundario o como un complemento. Y aquí, en cambio, los países de tercer mundo es diferente, ¿no? Es un sustento y normalmente se debe a la expulsión de un trabajo anterior. Eso me parece bastante interesante. También me gusta mucho el énfasis que hay de que se tienen que poner de acuerdo todos los agentes para regular el teletrabajo, a nivel mundial, porque, por ejemplo, bueno, esto es algo que yo sé, tú puedes contratar a un venezolano para publicarte en Facebook, que es algo que hace muy común bueno, la media hoy en día, y tú le pagas $100 al mes, si no mal recuerdo, y para ellos es una fortuna. Eso es una cantidad de dinero extremadamente bueno, pero vamos, $100, pues no es nada, ¿no? O sea, realmente, ¿para qué te puede alcanzar? Igual esta parte me pareció muy interesante de los derechos laborales, ¿no? Que bueno, al menos en países del primer mundo ya se está haciendo una reestructuración acorde a los derechos laborales que presentan estas personas, porque no los tienen. Y aparte son trabajos muy peligrosos, o sea, ser un repartidor de Rappi y de Uber es una constante de exponerte al peligro diario. Y aparte, pues no tienen ningún tipo de seguro y esto lo convierte en el triple de peligroso, ¿no? Al menos si eres un repartidor de Domino's, estás con el seguro social, ¿no? Pero pues en estos casos ni eso. Y bueno, en ese caso sería todo. Y yo nada más le quería hacer una pregunta. Estaba leyendo un artículo de Antonio Gutiérrez Pérez, perdón. Y bueno, en una visión que él da, él dice que la inflación desvaloriza la fuerza de trabajo, pero no sé si tenga relación con lo que estamos viendo ahorita. Y bueno, y dice que es un medio de contención de la crisis. Ahorita lo comentamos, Ricardo. Gracias. Luis, Arturo, después Johan y después Samantha. Sí, profe, buenas noches. Pues bueno, varios de mis compañeros ya tocaron puntos muy importantes de la lectura, ¿no? Y claro que, o sea, algo que también a mí me llama la atención, sobre todo estar en contacto con estos empleados de Uber y de Rappi y bueno, de distintas plataformas de este estilo, es que, pues aunque simule mucho que sea un trabajo formal, pues realmente es un tipo de outsourcing, ¿no? Y aunque les hagan las entrevistas y según les prometan ciertos pues, derechos laborales, realmente no se cumple al final del día. Y mucho de ese trabajo, como mencionaron ya anteriormente, es muy peligroso y muy demandante. Y es demandante porque no te dan un contrato fijo como un salario fijo, o sea, no te dan un pago por ciertas horas, o sea,
no tienen un salario fijo por ciertas horas que trabajan, sino más bien es por cuántos servicios de trayectos o entregas de comida ofrecen al día. Y eso es algo que, en primera instancia tienes que contemplar si eres dueño del vehículo o no, porque si no tienes que pagar una comisión dentro de todo lo que tú generas durante el día, le tienes que pagar al dueño del coche, ¿no? Y si eres dueño del coche, pues es un tipo de privilegio para trabajar dentro de ese tipo de aplicaciones, ¿no? Porque si no tienes que rentar el coche, o sea, tienes que rentar a alguien más y les tienes que pagar una cuota y aparte no te aseguran, por ejemplo, si tú tienes un accidente o algo, que realmente pues te vayan a tratar la atención médica, ¿no? Y esto es muy recurrente, o sea, esto es muy recurrente en esos ámbitos de servicio, sobre todo de taxi tipo Uber y tipo Rappi, ¿no? Entonces, pues es un outsourcing que ha estado acaparando mucha juventud o también mucha gente con profesión, que es algo medio alarmante. Y ya, o sea, creo que sí reflexiona demasiado que se están degradando mucho los trabajos y en cuanto al salario. Y no creo que sea una solución. La verdad es que yo no veo una solución en estas aplicaciones, porque es un tipo de outsourcing. Gracias, Luis. Sigue Johan y después Samantha. Yo cuando leí este tema me brincó mucho lo que es la subsunción real, ¿no? Que es esta parte de la tecnología que es la que nos va a imponer las nuevas reglas de las cosas. Y claro, el ejemplo más significativo pues fue antes de esta pandemia, cuando se empezó a utilizar las recargas en el metro y que las señoritas taquilleras, que eran por lo general mujeres, pues las estaban desplazando, les dijeron, pues ya no eres como que indispensable, ya la máquina lo va a hacer por ti. Y así poco a poco. Entonces, creo yo que lo que hizo la pandemia fue adelantar esta situación, ¿no? Ya a través de este outsourcing, este nuevo de servicios, sustituir el tú ir a una cosa, el sustituir, qué sé yo, muchas cosas que cotidianamente hacíamos, pero que esto a su vez le está quitando el trabajo a las demás personas, ¿no? Porque esto surge como una necesidad, pero esta necesidad la provocamos a nosotros y la pandemia, ¿no? Yo vi varios documentales de esta parte y Rappi y todos estos, y pues es atroz las condiciones, ¿no? En ese documental te castigan si no cumples el pedido, aunque expliques la situación que no podías llegar a ese lugar o que estabas del otro lado, te sancionan, no contaban si iba un ciclista y lo atropellaban, o sea, él en ese documental él pagaba los gastos médicos y la empresa pues no lo reconocía, es más, lo despedían. Estas condiciones de seguro médico pues no las cuentan porque es como una plataforma que no está regulada, como dicen mis compañeros. Y lo peor es que no es que la empresa esté ahí, sino que llega como tengo entendido eso como una transnacional y simplemente lo ejerce ahí y ni siquiera y se quedan con pues un porcentaje mayor de lo que cuesta, lo que le cuesta realmente a la persona. Pues sí, estamos en una crisis. Creo que está sacando lo peor de nosotros y lo interesante es, son dos cosas que yo me di cuenta. Que la parte de gobierno siguió trabajando y como que eso es como importante, ¿no? A lo mejor, bueno, pienso yo que ¿por qué siguió trabajando el Estado, el gobierno y todas las otras demás
empresas se detuvieron. Fueron estas otras empresas que no de Estado las que se congelaron, pero eran las que daban más empleos. Y otra cosa que rescato es que en Latinoamérica este tipo de trabajo de outsourcing es como que es el medio de subsistencia, porque no hay de otra. Y en países primermundistas, pues efectivamente es un hobby. Creo que algo están haciendo mal. Y esa sería mi participación. Gracias, Johan. Sí, vale mucho la pena verlo desde la subsunción, ¿no? Yo me iría más sobre dentro de la subsunción, además de lo que menciona la sustitución de trabajo vivo por trabajo muerto, ver la cuestión de el fetiche, ¿no? El freelance, porque muchos de este tipo de empleos son bajo esa idea de freelancer. Bueno, ahorita lo comentamos. Samantha, por favor. Sí, bueno, es que mis compañeros como que ya mencionaron, pues las desventajas que tiene para los trabajadores como el empleo digital, pero yo creo que también es importante resaltar que para las empresas, pues tampoco fue fácil, o sea, también este tipo de trabajo tiene como sus desventajas. Y pues la lectura decía que pues no todas las empresas tenían la financiación pues necesaria para adaptarse a estos cambios tecnológicos, o sea, especialmente pues en las pequeñas y en las medianas empresas. Y también pues muchas no contaban con infraestructuras digitales fiables y creo que la más importante de todas pues era una competencia desleal. Digo, o sea, bueno, mi mamá, bueno, como por ejemplo, mi mamá no trabaja así como tal en una aplicación digital, pero pues ella sí trabaja, usa como cosas pues en línea. Ella se encarga como del área financiera de una empresa y al principio para la empresa en sí fue como muy difícil adaptarse a eso porque hubo muchos hackeos cuando empezó y no tenía como el medio de respaldar todas las máquinas para que no perdieran dinero, porque al final de cuentas, pues el dinero que perdían o el dinero que se robaban corría a cuenta de ellos. Entonces sí fue como mucha pérdida y fue aún como más el gasto de adaptarse a las medidas de seguridad para que pues no les volvieran a robar. Entonces yo creo que también, o sea, sí, o sea, estaría bien como criticar a las empresas de que explotan a los trabajadores, pero pues yo creo que para ellas tampoco fue sencillo adaptarse a esto. Gracias, Samantha. Me apagué. Sí, hay una situación, es interesante también como lo plantea Samantha, en esta dinámica en donde el pez grande se come el pequeño, que es la dinámica de acumulación. Regresamos igual a Economía Política 3, hay un proceso de reproducción y de acumulación, no solamente es un despojo hacia los trabajadores, sino también hay un despojo entre capitalistas, ¿no? Las fusiones, la cuestión de la dinámica de competencia, al final de cuentas genera una situación que algunas empresas van a ser absorbidas, otras van a ir a quiebra, otras van a fusionarse, etcétera. Y lo que al final de cuentas ocurre es que hay al final de cuentas, una apropiación por parte de los capitalistas más fuertes sobre los más pequeños, ¿no? Sin duda, lo podemos ver justo en el e-commerce o el comercio bajo plataforma, ¿no? ¿Qué pasa en algunas localidades o algunas zonas? Convenía más poder pedir tus mercancías en la plataforma de Walmart, por ejemplo, que salir a la tienda de la esquina, ¿no? Por toda esta situación de la pandemia, que preferías resguardarte y demás. Pues sí, pasó el crecimiento incluso de estas plataformas, ¿no? Y quien no se adaptó finalmente se vio afectado, ¿no? Los puestos de comida pequeños que no estaban inscritos en Rapid o en Didi o en todos estos Uber Alimentos y toda esta parte, o estos servicios, pues bueno, empezaron a ser desplazados, ¿no? Y pues
comprar o contratar a los repartidores para que se dieran abasto de toda esa demanda, pues tampoco fue opción. Sí, es una situación que ha afectado a todos, ¿no? Aquí lo importante es qué se queda, qué se va, qué se va a quedar, qué se va, y qué justo como qué está expresando, ¿no? Y justo, y eso nos permite a utilizar los elementos teóricos que hemos visto y que vamos a ver para entenderlo, ¿no? Sin duda, la cuestión de los salarios y la inflación, sí, es un mecanismo de alguna forma de control sobre la misma, la inflación. Mediante la inflación se puede controlar también los salarios. Esto también lo podemos ver, economía política 2 y 3, por ejemplo, en la cuestión de los salarios y cuando vamos del plusvalor absoluto al plusvalor relativo, vemos que los salarios es crucial, ¿no? Los salarios visto como el conjunto de valor de bienes de subsistencia, ¿no? Alimento, ropa, calzado y demás tiene un valor y justo tiene una expresión monetaria que se va a dar en el precio. Ese precio, o ese conjunto de valores muestra, bueno, expresa el salario, ¿no? Históricamente el capital y el capitalismo ha buscado mecanismos para reducir los salarios. Uno, pues, reducirlos directamente, lo que encuentra oposición, y otros mecanismos es reducir el valor de los bienes de subsistencia, de estos bienes, alimentos, etcétera, etcétera, y lo ha hecho de forma excelente. Por ejemplo, toda la acumulación de los países europeos no se explica sin, bueno, la acumulación del siglo XIX, sin el vínculo que hay con los países latinoamericanos, como mediante estos países, estos últimos, exportan materias primas y alimentos baratos, y esto permite que bajen los salarios desde los bienes, no desde el salario que da el capital, sino desde los bienes que se están consumiendo. Y esto se traslada, como bien dices, a lo que es la inflación. En términos ya monetarios, la inflación puede ser un mecanismo para contener los salarios. Muestra de ellos, incluso Joseph Stiglitz ha señalado también que el tope o planificar los salarios como se ha hecho bajo los objetivos de la inflación, o que el tope de los salarios, la estimación del incremento de la inflación, ha sido un mecanismo para poder contenerlos, que no se vayan. Y eso se ha aplicado en los últimos 40 años. Es lo que mencionaba el compañero. Y sí, me gustó mucho esta parte de la subsunción, insisto, como lo señala, me parece que fue Johan, sin duda, ¿no? Se da en muchos sentidos cuando vemos en este primer semestre la discusión del fetiche. El fetiche, ¿qué es el fetiche? El fetiche es esa mentira que se tiene de lo que es la realidad económica, de lo que es justo de cómo funciona la realidad, ¿no? Es la apariencia, nos decía en los primeros capítulos Marx, no es para menos, es muy reivindicable esta situación, porque la realidad es una y la forma en que la analizamos también da mucho, puede hacer evaluaciones erradas, ¿no? Podemos no coincidir incluso sobre algunos aspectos de cómo se evalúa la realidad o se interpreta, pero no podemos negarla, ¿sí? Si la teoría dice se está comportando así y sí se está comportando y demostrando que se comporta, entonces tenemos que justamente utilizarla pese a las predisposiciones que podamos tener. Y justo esta es una teoría que justamente trata de desmantelar las apariencias o los fetiches, ¿no? Es decir,
Ustedes lo vieron, la mercancía, el dinero, etcétera, fueron los primeros. Y esto nos ayuda para también entender los fetiches contemporáneos, ¿no? Y mucho tiene que ver con esta cuestión de la masificación del empleo y que tenemos en este momento, pero bueno, recordemos cómo se está incrementando la población, por ejemplo, que le está costando mucho trabajo encontrar empleo, que le está costando mucho trabajo colocarse de inmediato. Hay de distintos rangos, la gente que pierde empleo lo recupera, pierde empleo, lo recupera al paso de semanas, pero al final de cuentas en un año teniendo 12 empleos, de 2 a 12 empleos, o aquellas personas que solamente tienen un solo empleo en todo el año y, en fin. ¿Y cómo se asimila ese dentro de los sujetos? No solamente un fetiche social, sino el fetiche también en términos ideológicos, cómo se asimila el desempleo, ¿no? Al decir, no soy desempleado, soy un freelancer, trabajador libre y por cuenta propia. ¿Pero dónde trabajas? No, pues en el Uber. Ah, soy un freelance, me gusta trabajar a ratos, planeo mi situación, mi vida y ¿dónde trabajas? En Didi, ¿no? Y eso respetando los oficios, pero el fetiche de decir estoy trabajando sobre los tiempos que dispongo, soy libre y etcétera, etcétera, dices, espera, primero hay una situación de desempleo detrás, no existe el freelancer, en una situación ventajosa, sí es que arriba del 50% del año no tienes chamba, ¿sí me explico? Sí, Michelle. Profe, ahorita que estábamos, bueno, que está platicando de esto, recordé que había leído acerca de cómo la misma plataforma de Uber, Didi, Rappi, etcétera, le llama socios a sus, bueno, supuestos trabajadores, ¿no? Por lo mismo. Y también leí un poco que al decir que estos socios, vaya, son dueños de su tiempo, puede ser que en realidad no, porque lo veían desde una perspectiva de que si es tu trabajo con el cual te sustentas o sustentas a la familia, en realidad no estás como que teniendo ese tiempo, tú no eliges ese tiempo, ya que necesitas ciertas horas para poder reproducirte socialmente y también la reproducción para tu familia. Simplemente eso, profe. Sí, muy bien, Michelle. O sea, contractualmente, bueno, para empezar, pues no eres empleado, ¿no? Eres un socio o eres, como se metió Uber acá, es una aplicación que para la persona que tiene auto y pues, tiene tiempo libre y quiere ofrecer un servicio, pues aquí está esta aplicación, pues contáctanos y nosotros te canalizamos con alguien que quiere un servicio de taxi y pues es una aplicación. Bueno, estoy ridiculizando tal vez algunas cosas. Era uno de los elementos con los cuales se meten estos servicios, ¿no? Y por lo cual, si ustedes recordarán, hubieron movilizaciones en algunas partes del mundo en contra de estas aplicaciones porque decían, no, espérense, los taxistas decían, pues, hacen lo mismo que yo, ¿sí? Con la única diferencia de que yo tuve que hacer un tramitote, bla, 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 bla. O sea, yo sí me reconozco como taxista y tú no. En fin, ese es uno, o sea, ¿cuál es una de las situaciones que estamos viviendo? Sí, muchos fetiches, en ese momento muchísimos fetiches y tiene mucho que ver por esta cuestión de la subsunción, ¿no? El sujeto subsumido totalmente, ya no piensa en buscar alternativas, su alternativa solamente está dentro de la reproducción del capital y dice, bueno, estoy libre y trabajo en Didi, ¿no? Con mucho respeto lo planteo, ¿no? Lo digo en términos que finalmente por las condiciones que menciona Michelle, no es un sujeto plenamente libre, ¿sí? De hecho, es una situación peor que el outsourcing. ¿Por qué? Porque el outsourcing todavía hay del capital y trabajo, hay tradicional, pues hay una relación patronal, patrón-trabajador. En outsourcing entra un tercer elemento de subcontratación
que subcontrata al trabajador, aunque trabaje en un espacio de un capitalista, pero este no tiene ninguna relación, la tiene de acá, pero acá no. Yo hice una aplicación en donde lo único que estoy haciendo es conectando a gente que quiere comida y gente que puede repartírsela. Y conecto con el puesto, con la entidad económica que elabora alimentos y, si me explico, o sea, yo nada más armonizo. Y bajo esa lógica, pues dice, pues bueno, pero ¿qué crees? A ti te cobro tanto, a ti tanto y a ti tanto. Y bajo estas reglas, pues puedes ingresar a la aplicación y puedes ganarte un dinerito, pero son estas reglas. No tienes relación conmigo. Hice una aplicación en donde tú dices, yo reparto eso que aquel necesita. ¿Sí? Entonces, no hay, o sea, por eso se dice socios, por eso se dice autoempléate, etcétera, etcétera, porque no hay nada. Al menos en el outsourcing todavía había una relación laboral con la entidad, el outsourcing y la empresa de subcontratación con el trabajador, pero aquí ya desaparece, se masifica, no hay ningún derecho, ningún servicio, se tiene bajo la percepción del trabajador de que es libre, es socio, y justo la intensificación de la explotación es tremenda, ¿no? En algunos permite mantener esta intensificación de la explotación porque los salarios han caído. En México se han incrementado el número de trabajadores y de trabajos que van de 1 a 2 salarios mínimos. Se han incrementado. Antes, hace 10 años, creo que, si se acuerdan, la profesora Azucena, la profesora de Economía Política 3 conmigo, hizo una plática, que es el proyecto que estaba avanzando en su tesis, y veía esa situación, ¿no? En 2009, 2008, la mayoría de los trabajadores de los trabajos eran de salarios de 3 a 4 salarios mínimos, y en este momento estos son los menos y los mayoritarios son de 1 a 2 salarios mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues la gente necesita entonces que salir a buscar otro trabajo para poder complementar el ingreso. Y esto, ante esta situación de explotación y caída de los salarios, pues bueno, este tipo de plataformas permite hacer menos tortuosa esa explotación. Entonces, otro fetiche, pues ahí sobrevivo, ¿no? Y pues bueno, pues tenemos que comer inevitablemente, ¿no? Profesionistas haciendo un segundo trabajo, y hay N, ¿no? N casos que pueden encontrar, ¿no? Yo soy profesor y pues con esto complemento, yo soy contador, con esto complemento, yo soy tal. Y gente que ya dejó de trabajar, yo soy jubilado, pero con esto me mantengo también. En fin. Y bueno, ese es por el lado de los empleos. Y por el otro lado, pues bueno, pues está gánate 20,000 pesos en Uber y en Didi y demás, de estas plataformas de transporte, pero bueno, para poder ganarte esa cantidad o hasta más, porque si es viable, tienes que trabajar casi 24 horas al día, estar sentado en el volante o hacer reparticiones de pedidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Se intensifica también esta explotación. Explotación en donde sí hay una situación, se tiene que replantear incluso, esto es con un contexto de otros conjuntos de pensadores críticos o de marxistas sobre este plusvalor, ¿no? Un sector se quedó y dije, bueno, nada más se desarrolla en la industria. No, también tenemos que ver este excedente que hay, este trabajo no remunerado por parte de estos repartidores, por parte de estos choferes, por parte de este tipo de trabajos que se están generando y que, pues es trabajo, o sea, es energía, fuerza, trabajo que hay en el proceso de la entrega que se tiene que se tiene que remunerar y hay una parte que no se remunera, que no se les paga a los trabajadores. En fin, entonces, justo es un tema que se va a quedar, ¿no? Rápidamente, ¿qué nos dice el OID, ¿no? Sobre este informe, ¿no? Reconoce que en la última década finalmente se han desarrollado
este tipo de trabajos. Son trabajadores que dependen de esta innovación científica tecnológica de las aplicaciones junto con el Internet y que se han adaptado a estas nuevas necesidades de comunicación y de funcionamientos de la economía, ¿no? Entonces, en este sentido, hay dos trabajadores, por así decirlo, o dos tipos de trabajo emergentes. Uno es el de plataformas basadas en la web, que podemos ubicar todos aquellos que están detrás de estas plataformas de Mercado Libre, plataformas de Walmart, de todas las tiendas que hay detrás de línea que se incrementaron un montón, han demandado mucha fuerza de trabajo en esos sectores que justamente se dedican justo a registrar, canalizar, están detrás. Algunas otras, por ejemplo, servicios que se están desarrollando en este contexto de la pandemia, desde el que van desde aquellos programadores hasta la gente que justamente trabaja en dar soporte a estas nuevas plataformas. Y la segunda, plataformas basadas en ubicación, que estos son más bien los repartidores, ¿no? Sí menciona este trabajo que hay una asimetría. En el caso de las plataformas digitales, se han quintuplicado justo el número de plataformas en líneas basadas en la web, ¿quiénes están en las plataformas? Los que van desarrollando. ¿Quiénes están en las de ubicación? Los que finalmente ejecutan, ¿no? Aumentó de 142 en 2010 a 777 en 2020. Las plataformas en líneas basadas en web se triplicaron durante este periodo, mientras las plataformas de taxi y reparto se multiplicaron casi por 10. ¿Sí? Entonces, sí tiene mucho que ver el tipo de plataformas. Y también, esto habla también de que, pues, no todos, si se pensara de que los desarrolladores implica un mejor trabajo, bueno, sí se está expandiendo, pero lo que más se está expandiendo es el tipo de trabajo más precario, que es el de localización, taxis y de repartidores. Plantea, pues bueno, dos tipos de relación laboral. Bien, los trabajadores son contratados directamente por la plataforma y también a través bien realizan su trabajo a través de la plataforma. En el primer caso se cataloga como empleado los que tienen una relación directa con el empleador, ¿no? Por ejemplo, de estas tiendas solicito gente de captura, gente que maneje los pedidos, etcétera, etcétera, más en estas plataformas de e-commerce. Serían los primeros, ¿no? Este tipo de trabajadores. Y la otra, el segundo caso, las plataformas consideran a los trabajadores por cuenta propia, o sea, con los primeros, los que están trabajando directamente, que son más en el desarrollo de plataformas, son sus trabajadores, y los segundos, que son los que ejecutan, pues no son considerados como trabajadores, o sea, ni siquiera como outsourcing, repito, son trabajadores por cuenta propia o contratistas autónomos. Donde si hay un relativo outsourcing, cuando un fulano o una persona tiene una flotilla de automóviles o flotilla de motocicletas y dice, bueno, voy a colocarlas bajo ya sea Uber u otro servicio de mensajería y de taxi, y contrato a las personas, ¿no? Y ya las contrato y ya es con la persona dueña de la flotilla, ¿no? Que hay un montón de casos. En fin, pero solamente en esos casos existirá una relación laboral. Dice, por ejemplo, la plataforma de trabajadores autónomos, People Per Hour, cuenta con unos 50 empleados, pero proporciona empleo a 2.4 millones de trabajadores calificados. Solamente 50 empleados son los reconocidos y 2.4 millones de trabajadores no son reconocidos porque estos están como si fueran trabajadores por cuenta propia. ¿Qué pasa en las plataformas en línea basadas en web? La oferta de mano de obra supera la demanda. Hay mucha gente que quiera justamente colocarse sobre estas plataformas, lo que ejerce una presión baja sobre los ingresos y sobre los salarios.
¿Qué pasa con las otras? La industria mundial de la inversión de plataformas digitales de trabajo y de los ingresos recaudados con ellas son desiguales, como bien mencionaban cada uno de ustedes. Evidentemente, los salarios que cobra o las tarifas que se ponen en estas aplicaciones, tanto en Estados Unidos como Inglaterra o como en México, no son las mismas, y esto genera justamente una ventaja para el desarrollador, ¿no? Por ejemplo, YouTube, por ejemplo, que es uno de los que también está pegando más como desarrollo de plataformas, sí ubicarán algunas documentales que salió mucho de cuánto gana un youtuber, cuánto gana alguien que coloca los videos en YouTube, y resultaba ser que las tarifas cambiaban según la nacionalidad y eso se fue generando al paso del tiempo, no fue algo nuevo, ¿no? Así no surgió YouTube, pero pues, al ver la ventaja de poder aprovecharse de la simetría de los salarios, pues bueno, puso tarifas totalmente distintas para los países, de cada uno de estos países. Y bueno, ya en general es lo que nos plantea esta lectura. Dice Gerardo de Jesús. Si no sirve su micrófono o algo, pueden ponerlo en el chat y aquí lo comentamos, para las compañeras o compañeros que deseen. Dice Gerardo, a mí me gustaría destacar el gran crecimiento que han tenido en este tipo de empresas en los últimos 10 años y cómo este tipo de outsourcing ha atraído a un gran número de trabajadores, de los cuales para muchos de ellos es su única fuente de ingresos. También me gustaría agregar la importancia y la gran ayuda que han causado este tipo de empleos de plataformas de ubicación a las pequeñas pymes en este contexto de pandemia. ¿Sí? O sea, sí, hay un montón, sobre todo jóvenes, no sé, bueno, a mí me ha tocado en cada semestre compañeros, alumnos, que han trabajado en estas aplicaciones. En este grupo no hay, o hay alguna compañera o compañero. ¿De qué, profe? Se me cortó. Que esté o haya trabajado en estos de Rappi, Didi o estos de alimentos. ¿Hay alguno? Yo no en Didi. ¿Estás en Didi, Didi Alimentos? No, trabajaba en Didi Alimentos, sí. Sí, y hay más o menos cuánto era la tarifa que recibías y que pagabas. Pues la verdad es que yo nada más lo hacía de fines de semana, y estaba en una modalidad donde vas caminando, pues. Entonces yo no recibía muchos pedidos, pero sí sacaba cuando, sobre todo en fin de semana, cuando más demanda había, pues me llegué a llevar hasta 2,000 pesos, ya netos. Pero platicando con los restaurantes, un problema que ellos tenían es que las tarifas que ellos les cobraban eran muy altas. Entonces, pues o subían mucho el precio de sus productos y eso bajaba su demanda, o ni modo, se ajustaban y tenían una ganancia mínima. Sí, y hay esa situación, ¿no? O sea, sí es, o sea, es atractivo, o sea, también no hay que señalar, bueno, o sea, porque ha crecido, ha sido atractivo, no solamente por la falta de trabajo, sino es atractivo porque, por ejemplo, para alguien que está estudiando, pues le permite, es un horario mucho más flexible, ¿no? De fines de semana o los tiempos que no estás estudiando. También es atractivo el hecho de que si es una situación de destajo, de trabajo a destajo, o sea, más le chingas, más vas a ganar, ¿no? Pero bajo estas condiciones, ¿no? No hay prestaciones, tenemos una situación de pensiones que van a ser crisis en los últimos 20 años, cuando la generación, bueno, ya está la generación de las Afores, jubilándose con 2,000 pesos, pero las generaciones que iniciaron justamente sus trabajos desde o sea, los que iniciamos a trabajar justamente luego de que se aprobó esta reforma y nos tocó esta reforma,
ya en unos 10 años, 10, 15 años ya nos toca jubilarnos mediante este mecanismo, pero de inicio a fin, o sea, desde que trabajamos hasta que nos jubilamos, vía Afores. Y qué ha estado pasando, pues bueno, este tipo de empleos no te permiten tener una recaudación o un abono hacia tu cuenta de retiro, ¿no? Entonces, trabajas un año en Didi o un año en Uber, pues son años perdidos para tu jubilación, que va a estar de la Chihuahua, pero esto es de lo poquito que puedes tener, ¿no? Se estima que se recibirá una tercera parte del ingreso que se está teniendo en este momento. Sí, o sea, sí es una situación precaria. No sé si alguien más quiera comentar algo. Había una compañera, ¿no? Que, bueno, le interrumpí, pero también dijo que había trabajado en ello. No, soy yo. No, adelante. No, decía que conocía gente, pero nada mejor que la experiencia propia. Yo, profesor. Sí, Alberto, adelante. Yo estuve trabajando en Uber de conductor. Y por cada viaje que hacías, Uber se quedaba con el 33%. En sí, los viajes de Uber no son caros. A mí no se me hacen caros, creo que a nadie, ¿no? Es casi lo mismo que un taxi. Y pues bueno, creo una vez de la facultad, me tocó llevar a una profesora ya por Ecatepec. Imagínense, como a las 3 de la tarde con todo el sol, y fue como hora y media y me pagaron como 130 pesos de ese viaje. Entonces, pues sí, Uber se queda con una comisión muy grande. Como usted dice, hay que trabajar mucho para poder ganar bien. Y pues bueno, la finalidad de Uber es nada más usarlo en tus tiempos libres, y aquí en México pues no sucede eso, ¿no? Inclusive hasta te ponen retos para que sigas trabajando y no seas 30 viajes y te damos 500 pesos. Y hay gente, me tocó convivir con otros conductores que luego me encontraba pues en el aeropuerto o así, y pues me comentaban que tenían que trabajar todo el día porque además de pues de sacar lo que generaban, tenían que pagar una renta porque rentaban el carro. Entonces, no sé, al mes trabajando 12, 15 horas, porque así era, todos sí, con unas ojerotas, porque eran 15 horas, jornadas bien largas. No sé, ganaban 20,000 y de esos 20,000 tenían que pagarle 8,000 al dueño del carro. Más aparte la gasolina, más aparte el mantenimiento del carro, porque obviamente tienes que darle todo el mantenimiento al carro, ¿no? Y cada 10,000 kilómetros, 20,000 tienes que mandarlo a que le den su ajuste, y pues también ahí se ve el dinero, la gasolina no te la pagan. También si llega a haber algún problema de inseguridad, que te asalten, que te quiten el carro, Uber no se hace responsable. Entonces sí es una situación muy complicada esta modalidad de trabajo mediante las plataformas. Y pues ni modo, en nuestro país desafortunadamente pues es más grande la necesidad, ¿no? Sería todo. Muchas gracias, Alberto. Pues bueno, sí, sería buscarle. Yo creo que también, ya para concluir, pues sí, buscar la pregunta es, ¿se va a quedar? ¿Cómo se va a quedar? Si se tiene que legislar, en fin. Pues bueno, nos estamos viendo para la siguiente semana. Ya este fin de semana les coloco la página, la invitación a Classroom, y subo las sesiones, los videos de las sesiones que hemos estado trabajando. Y la siguiente lectura, que bueno, ya se las había enviado, va a ser la con la que vamos a arrancar el siguiente lunes. Me parece que es una de Michelle Jusol. Pero bueno, por mi parte es todo. Nos estamos viendo. Hasta luego, hasta mañana. Gracias, profe.